Y en este caso, Esaú es llamado profano porque cambia algo que es tan valioso, que es tan importante, que es su destino espiritual. Incluso rechaza el diseño original que él mismo tenía que tener, ¿no? Como primogénito. A él le correspondía la primogenitura, que era esta valiosa bendición que su padre le iba a entregar. Pero él mismo rechaza eso. ¿Por qué? Por un deseo carnal, de un momento, de un deseo de la carne que satisface un momento. Y nos puede pasar, nos llena un momento, nos satisface un momento. Pero ¿qué pasa? Esaú después vuelve a tener hambre. No es un deseo eterno, como la primogenitura, que era algo eterno, algo espiritual, algo tremendo para su vida. Y podemos ver cómo ahí Esaú no valoró eso eterno y lo pudo intercambiar en un simple acto inmediato por algún deseo de la carne. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto, amados hermanos? ¿Y cuántas veces nos sigue pasando? ¿No? Vemos aplicándolo a nuestra vida cotidiana, pero esto nos lleva también a ver esta figura de Esaú como alguien muy apegado a lo terrenal. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos Sencillos, Verdades Profundas, donde con amigos vamos a estar estudiando la palabra del Señor y ver cómo ésta nos transforma día tras día. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel, así que no te lo pierdas, disfruta, comparte y comenta. La semana pasada estuvimos hablando sobre la historia de Esaú y de Jacob y cómo ellos caminaron con Cristo y el destino que los llevó a uno a cierto lugar y a otro lugar. Y ahora quisiera que comentemos cada uno cómo hemos sido impartidos por esto. Bueno, como primer tema, el Señor nos guió a que estudiamos las 12 tribus de Israel. Y entonces, por orden, obviamente, lo principal, como tema introductorio, es estudiar de dónde viene un poquito la genealogía. Y en este caso, podemos encontrar en Génesis que las 12 tribus de Israel provienen de los patriarcas, así llamados patriarcas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos damos cuenta que es como que si en algún momento hemos llegado a utilizar el término pueblo escogido por Dios, aquí podemos ver realmente cuál es el origen, porque es una promesa que le hace Dios en primer lugar a Abraham. Es como que escoge su linaje y vemos cómo la promesa y la bendición de Dios pasa a su hijo Isaac. Y vemos cómo de Isaac pasa a su hijo Jacob, que después iba a ser llamado Israel. Y de Israel provienen las 12 tribus precisamente de Israel. Amén. No, está muy tremendo todo lo que se está aprendiendo con este tema. Hay detalles muy lindos y me impresiona mucho cómo es un tema de herencias, ¿no? De linajes, de cómo van continuando y cómo Dios tenía todo en sus planes, ¿no? Cómo lo tenía todo listo para adaptarse no solo en los tiempos antiguos, sino en los tiempos modernos, porque hasta ahora nos puede llegar eso. No, es impresionante cómo Jacob ha sido mudado, ha sido cambiado de nombre al tener un encuentro con Dios. Nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos un encuentro con Dios y cómo Dios nos cambia completamente. No, ya no volvemos a ser los mismos después de este encuentro y como para él fue un cambio hasta de nombre, hasta de identidad, podríamos decir. No, entonces fue algo muy lindo. Personalmente me gusta mucho aprender de esto y con cada palabra, con cada no impartición, uno va aprendiendo, ¿no? Un montón sobre eso. Entonces, eso está muy lindo. Bueno, como introducción al tema está muy bien, pero algo que puedo aportar
es como vemos un aspecto fundamental de los atributos de Dios, que es la inmutabilidad. Es decir, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, por eso después se menciona que es un Dios de pactos, y aquí vemos que Él no falta a su palabra, lo que hace igual que se me venga a la mente que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir y arrepentirse. Amén. Amén, lo tomamos eso. Qué poderoso. Que también de todo lo que compartimos la anterior reunión, también lo que puedes rescatar de ahí es como siempre me encanta decir esta frase, ¿no? Como que todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien, porque todo lo que había pasado con Esaú, bueno, con Jacob, de todo lo que había hecho, ¿no? Jacob, de que mintió, de que se robó, se engañó, se robó su progenitura de Esaú y todo eso, todo lo que hizo mal, ¿no? Pues no estaba bien ante los ojos de Dios y todo, también que su mamá había sido cómplice. Lo que sí me gustó de eso fue cómo todo eso tuvo un propósito, a pesar de que estuvo mal en ese momento, Dios entretejió algo bueno y de todo eso sacó un gran propósito, porque salieron, después se reconciliaron, después se perdonaron y bueno, ya sabemos la historia que después de Jacob, de haber sido Jacob el que provocó todo esto, pero Dios lo usó de gran manera hasta por todas las generaciones, porque las 12 tribus son por todas las generaciones, entonces eso es lo que rescato, lo que más, no lo que más me gustó, sino algo que me gustó mucho de esa parte de la historia. También cómo se reconcilian los hermanos, ¿no? Esaú y Jacob, porque a veces eso pasa en lo natural, o sea, más allá puede ser un hermano de sangre o puede ser cualquier persona con la que tú hayas tenido una rencilla fuerte. Entonces, me gustó eso, digamos, como mediante un abrazo, digamos, se sanó todo. Como dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Como el amor de Dios ya en todos esos años, ya Dios estuvo tratando ya con el corazón de Saúl y obviamente con el de Jacob también, pero con el de Saúl, porque Saúl podría haberlo matado, pero no lo hizo, simplemente lo recibió con alegría y Jacob era el que tenía miedo de me va a matar, pero no fue así. Entonces eso también está buenísimo, como Dios usa todo para bien y la reconciliación, ¿no? Eso, esas cosas me gustó. Amén. Amén. Qué tremendo, hermanos. Quisiera agregar algo más, que Dale. justo cuando estaba hablando la Melanie se me vino a la mente. Fue que estudiando muchas veces podemos tener impresiones que chocan con nosotros, o leyendo, ¿verdad? Pero algo que me ponía a pensar es que si leyendo, si estudiando, nosotros vemos al hombre y vemos las acciones que hizo el hombre, por más que haya sido un escogido de Dios, por más que sea tremendo y que en él porte la promesa y demás, siempre vamos a encontrar este tipo de problemas. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre verlo desde la perspectiva de Dios y qué está haciendo Dios, porque muchas veces, claro, tratamos de ponernos en el lugar del hombre o de la persona de la historia mencionada. Entonces, vamos a ver casi siempre los errores. Pero si vemos realmente cómo ha obrado Dios y lo que ha hecho Dios y nos centramos en eso, ahí realmente vemos qué tremendo es. Es algo muy tremendo, muy lindo. No, sí, eso justamente lo que estaba señalando Pablito ahorita, que realmente uno ahí puede entrar en esa paz cuando nos damos cuenta que no depende de nosotros. Digamos, podríamos decir que a pesar de nosotros, el Señor conquista y logra los propósitos, porque ese es el nivel
misericordia, de gracia, de soberanía, de sabiduría, de todo lo que Él tiene como Dios que verdaderamente es, ¿no? Ahí realmente vemos que, claro, en un humano fallido, así como todos, como Jacob con sus errores y todo, pero a pesar de todo eso, el Señor dirige para que se alcance lo que Él ya había dicho, ¿no? Entonces realmente para mí es lo más hermoso, porque es como que como humanos siempre nos ahogamos pues en las cosas, ¿no? Así de no, me equivoqué, hice malo esto, o tengo que hacer o no hacer, y estamos todo el tiempo en eso. Y ahí realmente conocer a un Dios que te ama tanto y que Él termina alcanzando hacia adelante de lo que nosotros ni siquiera vemos, a pesar de los errores y todo, Él dirige nuestros pasos y hace como ha hecho con Jacob, nos conquista el corazón y nos da una transformación que nos alinea verdaderamente así a su voluntad, como ya fue un Israel distinto a un Jacob, como nos explicaban esa vez Pablito y Cami. Sí, porque si te pones a pensar, Tutsi, digamos que si no fuera por la misericordia de Dios y porque Él ya había hecho una promesa, ya tenía un pacto con sus generaciones pasadas, ¿tú qué dirías de Jacob si no fuera realmente por la gracia y la misericordia de Dios? No, este es un mentiroso, es un defraudador, es un suplantador, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, no vale nada. Pero sin embargo, me impresiona, wow, cómo Dios, uno lo utiliza, cambia su historia, cómo cómo prospera su familia, cómo tiene tanta gracia, tanta bendición de Dios. Entonces, digamos que por un momento le sacas toda la bondad, toda la gracia de Dios de su vida, o sea, está como que destinado a fracasar, o está destinado a no ser nada. Y si no fuera por el Señor, sería lo peor de lo peor. Son cositas que hay es que es lo lindo de los estudios. Poco a poco lo vemos con distintas perspectivas, nos vamos dando cuenta de más cositas. Así que hay que continuar. Amén. Sí. Es hermoso ver cómo el Señor, a pesar de todo lo que Jacob hizo, de todo lo que Jacob iba a hacer, porque Dios lo conoce todo, cómo el Señor lo amaba y cómo tenía marcado un destino para él, ¿no? Y es algo que pasa con nosotros también. Y solo, como ustedes decían, es solo por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, ni porque seamos los mejores cristianos y porque seamos los favoritos. No, es por la gracia del Señor, porque hasta en Jacob, que con todo lo que pasó en su vida, Dios ya lo miraba con unos ojos de amor y lo miraba como si fuera, con el destino grandioso que él tenía. Y es tremendo cómo ver a ese Jacob que se encontró con este ángel de Jehová, en su camino, ¿no?, de regreso a Canaán, y llega a un lugar, Mahanaim, ¿no?, que dice que en hebreo significa 2 caminos, y se referirá al campamento de su propia familia y al campamento de Dios, que era un campamento de ángeles. Entonces, cómo él tuvo esta transformación, y a pesar de lo que era Jacob y lo que Jacob mismo veía de sí, pudo encontrarse con este ángel, pudo tener ese encuentro transformador, y pudo haber un Mahanaim, ahí un campamento, ¿no? Y tener esta preciosa visión, la cual le recuerda un pacto que tuvo antes sus antepasados, ¿no? El Dios de su padre y de su abuelo. Entonces Dios ratifica este pacto con Jacob, dándole la señal de que estaba destinado a ser, ¿no? Entonces es lindo ver cómo la vida de Jacob refleja mucho en nuestra vida, amados. Y bueno, justamente hablando de esto,
antes de seguir con el tema de las esposas de Jacob. No sé si Pablito, adelante, hermanito. Dale. Sí, Tutsi, tengo una pregunta. ¿Qué Sí. creen ustedes? ¿Jacob peleó con Jesús o con el Espíritu Santo? Yo pienso que Jesús. Dice la palabra que fue el ángel de Jehová, ¿no? El cual se puede referir como Cristo mismo. Entonces, pienso que ha sido algo transformador, un encuentro con Dios, no con Jesús. Entonces, yo creo que fue Jesús también, respondiendo a la pregunta de Pablito. Hay que estudiar eso. Pero la teoría normal es que sí, fue Jesús. Estaría bueno que lo estudiemos eso igual en este tema. Estaría buenísimo y es un tema muy profundo. Lo voy a anotar, a ver si lo anotas también, Tutsi. Anótalo, Pablito, también lo anoto. Es un tema profundo, porque muchas partes de la Biblia hablan como que el ángel de Jehová se apareció, ¿no? El ángel de Jehová, y se refieren muchas veces a Cristo mismo. Entonces es un tema muy bueno para profundizar y estudiar. Entonces, continuando con esto, ¿no? Que es tan poderoso, el Señor me llevaba a estudiar una parte antes de pasar a lo que ha sido la generación de Jacob y antes de dejar todo esto, lo que ha sido el linaje, ¿no? Antes de comenzar, y de dejar su historia un poco aparte, aunque no va a estar aparte, no siempre va a estar ahí, pero el inicio podría decirse. El Señor me llevaba a darnos cuenta de que existen dos caminos y dos destinos entre estos dos hermanos, ¿no? Entonces, un destino diferente, un camino diferente de Esaú y otro camino diferente sobre Jacob, ¿no? Y lo podemos aplicar en nuestra vida. Podríamos buscar, si por favor tienen sus Biblias, si Pablito puedes buscar Génesis 25, del 27 al 34. Jael, podrías buscar Hebreos 12, del 16 al 17. Y Mafe, podrías buscar Romanos 9, del 10 al 13, por favor. Sí, lo leemos, ya lo tengo listo. Bueno, ahora lo leemos, entonces. 25 del 27 al 34. Sí, perfecto. Entonces, les comentaba que decía en la Biblia, ¿no? Esaú y Jacob no son solo dos hermanos, sino podamos verlo también como dos símbolos espirituales, ¿no? Que representan dos naturalezas entre el hombre, ¿no? La naturaleza que representa Esaú es la naturaleza de la carne y la naturaleza que representa Jacob es la del espíritu. Y aquí hay una elección de Dios entre Jacob, esta elección que hace en todo este contexto que hemos ya estudiado, nos enseña que todo lo eterno vale más que todo lo temporal. Entonces, no sé si Pablito podrías leer Génesis 25 del 27 al 34, por favor. Claro, ya lo tengo. Esta es la Reina Valera del 1960. Esaú vende su primogenitura. 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó a Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Ahí podemos ver, amados, esto que es tremendo, ¿no? Que justamente existen estas dos naturalezas que
podemos verla hasta en nosotros, que van luchando la una con la otra para ver cuál va a salir victoriosa, ¿no? En el caso de Esaú, este es un camino ligado a la tierra. No sé si recuerdan cómo nos comentaba Pablo y Cami el sábado anterior de cómo era Esaú físicamente y su carácter, ¿no? Su característica, que era una persona cazadora, con mucho vello, que era parte de sí salir a cazar, a él le gustaba eso. Entonces vemos que era cazador del campo, ¿no? Y aquí se describe en esa porción de la palabra a Esaú como un hombre de campo, alguien ligado a lo terrenal, o sea, ligado a lo material, ¿no? A lo inmediato, a lo que es visible, se podría decir, ¿no? Y después se ve cómo desprecia Esaú lo espiritual, porque él, acá como lo acabamos de leer, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Vendió su primogenitura, que era algo tan importante para la época, que era algo tan valioso, ¿no? Eso demuestra mucho que él no valoró lo espiritual, sino que valoró lo material, sus deseos, por encima de lo eterno. Entonces aquí podemos ver una simbología de este Esaú que decide darle lugar a la carne, a lo que él deseaba más en ese momento, que a lo espiritual, a lo que podía llegar a tener, ¿no? En el espíritu. Entonces esta figura de la carne podemos leer en Hebreos, ahora Hebreos 12, 16 al 17, como un ejemplo negativo. No sé si lo pueden leer, por favor, amados. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Amén. Amén. Entonces ahí, ¿qué figura vemos? Vemos a este Esaú que se lo llama profano. Es algo tremendo porque se lo llama directamente profano y nos instan el Señor a no ser así, ¿no? Dice que es un ejemplo negativo, se llama profano, que alguien que cambió lo sagrado por lo terrenal, alguien sin discernimiento espiritual. Aquí vemos que Esaú no tuvo un discernimiento espiritual, ¿no? En términos espirituales, Esaú representa la inclinación humana hacia la satisfacción inmediata de un deseo de la carne, ¿no? Que en este caso era el hambre que él tenía. El apego de Esaú a la tierra y la falta de visión a lo eterno, ¿no? Vemos esta figura en este Esaú de este momento, ¿no? Porque después Dios también lo transforma. Hemos visto cómo Dios transforma su corazón y le da un corazón perdonador, un corazón de recibir a su hermano, ¿no? Y todo tiene un sentido. Pero en este momento vemos a este Esaú y ahora aplicándolo a nuestra vida, decimos que cuando vivimos solo para lo material y lo inmediato, que es lo que se nos da en el momento, ¿qué pasa? Perdemos la visión de lo eterno. Automáticamente se nos es cegada nuestra visión espiritual y nuestra carne es la que prevalece, ¿no? La que prevalece por un instante, porque el deseo de la carne a veces es más fuerte que lo que podemos tener a ponernos a pensar en un discernimiento espiritual, ver si esto conviene o no conviene. Y en este caso, Esaú es llamado profano porque cambia algo que es tan valioso, que es tan importante, que es su destino espiritual. Incluso rechaza el diseño original que él mismo tenía que tener, ¿no? Como primogénito. A él le correspondía la primogenitura, que era esta valiosa bendición que su padre le iba a entregar. Pero él mismo rechaza eso. ¿Por qué? Por un deseo carnal de un momento, de un deseo de la carne que satisface un momento. Y nos puede pasar, nos llena un momento, nos satisface un momento. Pero ¿qué pasa? Esaú después vuelve a tener hambre. No es un deseo eterno, como la primogenitura, que era algo eterno,
algo espiritual, algo tremendo para su vida, y podemos ver cómo ahí Esaú no valoró eso eterno y lo pudo intercambiar en un simple acto inmediato por algún deseo de la carne. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto, amados hermanos? ¿Y cuántas veces nos sigue pasando, no? Vemos aplicándolo a nuestra vida cotidiana, pero esto nos lleva también a ver esta figura de Esaú como alguien muy apegado a lo terrenal, apegado a lo que es de este mundo, a lo que satisface su deseo, su anhelo momentáneo, porque sabemos que después tampoco él se siente completamente feliz al darse cuenta de esto, al ya haber comido y todo, ahí reflexiona, ¿no? Vemos, Pablito, tú que has estudiado la historia, que Esaú reflexiona, ¿no? Reflexiona y piensa, dice, ¿qué hice? ¿No es cierto? ¿Les ha pasado en su vida que han visto esta imagen de la carne, esto que ha superado el discernimiento espiritual? Sí, yo pienso que hay situaciones en las que eso es fácil de leer, se podría decir, en uno mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, como que a mí me había pasado alguna vez en algún ayuno que quería hacer y luego me desanimaba ese ratito por lo que sea, o ya le hallaba alguna excusa o una situación poco ideal, entre comillas, y claro, me dejaba ganar, por decir, con las situaciones. No sé, me pasó una vez que tenía así literal una pizza en mis manos que mi prima y su familia había comprado, y yo estaba en pleno ayuno y me dijo, vas a comprar una pizza ahorita, así vamos, comeremos, y yo no puedo, y claro, ya estaba por rendirme, y así como sí, entonces mejor como y empiezo el ayuno, o hago el ayuno mañana, alguna cosa así. Y no me acuerdo qué mensaje o qué cosa llegó en ese momento. Alguien me dijo, un hermano con el que estaba hablando ese rato, me dijo algo así como, no, vos tranquila y seguí, y yo, ya bueno, pero como dice, estas situaciones en las que es fácil leer nuestra debilidad por la recompensa inmediata, como dices, por la carne, por los deseos, es fácil notar, pero luego ya en situaciones más complejas tal vez puede pasar eso, que uno no vea si está siendo más guiado por la carne, por los deseos terrenales, o si está escogiendo o está escuchando claramente la voz de Dios para decidir, para ejecutar en realidad las cosas que están alineadas a su voluntad, ¿no? Y sí, yo creo que a todos nos ha pasado en situaciones menores, mayores, tal vez nos va a seguir pasando, porque hay muchas veces que la línea es fina y podemos no darnos cuenta cuando estamos caminando más hacia las cosas naturales, y que no siendo malas necesariamente, no por una mala intención, pero que solamente responden a cuestiones de anhelos del cuerpo, ¿no? De la carne, así. Pero sí, yo sí pienso que me ha pasado alguna vez en menor o mayor situación. Amén. Sí, y es como uno se va sintiendo, ¿no? Después también es como, yo, por ejemplo, me han pasado también las situaciones de Mafe y he caído muchas veces. He dicho, hablando de ayuno, por ejemplo, he dicho, bueno, no, ya fue, cancelo el ayuno, cierro mi ayuno, y no he tenido discernimiento, pero alguna vez también me ha pasado que he vencido, ¿no? Y que ha sido mucho más gratificante entender ese momento que he vencido que el momento en que me he rendido, ¿no? Me he vencido algunas ocasiones en cuanto al tema de ayuno ha sido, estaba de ayuno y justo estaba en casa de mi familia,
y todos estaban comiendo, ¿no? De mi familia, por parte de mi esposo, todos estaban comiendo, todos estaban compartiendo un plato y a mí me tocaba estar ahí porque era el día en que estábamos pasándola en familia. Incluso tenía que ayudar a lavar los platos, a acomodar, porque sí, ¿no? Ese era el día que me tocaba, pero yo tenía que estar ahí, no era que me tenía que apartar, me podía apartar y decir, yo me encierro a orar en este momento porque es un momento de que va a haber tentación, ¿no? En la carne. Pero logré vencer ese día, les dije, no, estoy de ayuno, mil disculpas, pero estuve ahí, compartí, vi cómo comían, acomodé todo y después de eso me puse a pensar y simplemente me preguntaron, ¿estás de ayuno? Sí, estoy de ayuno y respetaron, ni siquiera decir que me insistieron, decirme, pero después, no, respetaron y yo pude vencer y ahí en ese momento me sentí, tuve una sensación de llenura en el espíritu, que dije, wow, qué lindo se siente, es mucho más gratificante sentir esa llenura eterna, se puede decir, que una llenura de un momento, de las veces que no logré vencer, no hablando en tema de ayuno. Y creo que hablando en tema de muchas cosas de nuestra vida, es mucho más gratificante en la satisfacción del espíritu que la de la carne en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, Pablito, si estás por ahí, nos puedes comentar cómo fue que Esaú después tuvo un arrepentimiento al vender su primogenitura. Así es, él ya se arrepintió un tiempo después, pero definitivamente dejó salir toda esa ira, ese resentimiento que tenía guardado cuando Jacob lo engaña por una segunda vez, y esta vez es incluso más fuerte, ya que prácticamente lo termina como que despojar de la identidad que se supone que tenía que tener Esaú. Entonces vemos que aquí Esaú grita y llora. Una vez su papá le dice que ya había bendecido a su hermano. Amén. Qué lindo y qué triste también, ¿no? Porque siento, no sé, al leer esa porción de la palabra y al escuchar de esto, siento también cómo fue un llanto, un arrepentimiento me lo imagino, ¿no? Desde lo más profundo de su ser. ¿Y por qué me lo imagino? Y sé que ustedes también se lo están imaginando. ¿Cómo fue ese grito de Esaú de desesperación, de decir, no, otra vez me hicieron lo mismo y otra vez por lo mismo? Entonces eso hasta, les prometo que ahora, hablando de eso, hasta me da una sensación de tanta tristeza por ese grito. No sé si les puede pasar, pero lo estoy sintiendo muy fuerte. Y es porque lo conocemos. Esa sensación que ahora siento tan solo de leer esta palabra, esta porción, o de escuchar a Pablito cómo cuenta lo que sucedió, me da una angustia en el corazón. Y es porque lo conozco, porque conozco esa sensación, porque sé que muchas veces he tenido esa sensación y tal vez la siga teniendo, porque es una lucha constante entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Y como cuando nos dejamos llevar por esa carne, cómo es la sensación de vacío en el interior y que se puede llenar solo con Cristo y con la misericordia, ¿no?, del Señor. Pero cómo nos pasa a todos. Entonces, no sé, Jai, no sé si alguna vez te ha pasado esto, si tienes algún testimonio pequeño para comentarnos. Sí, me pasó igual, casualmente en un ayuno también, pero es impresionante cómo el poder vencer cambia toda la perspectiva, cambia todo el cómo te sientes, el sentir que llegas a ser un poco más fuerte igual, porque igual estaba, bueno, con mis hermanas, con mis papás, yo a base de agua porque era el primer ayuno que hacía. Y recuerdo que igual en la universidad habían llevado, yo amo el pay de limón, y ese día vendían pay de limón, vi a todos comiendo pay de limón y yo decía, no puedo comer pay, estoy haciendo mi ayuno y era a base de agua. Y
ahí me di cuenta cómo el enemigo puede ser a veces tan astuto en el hecho de molestar, de intentar sabotearte, porque qué probabilidad había de que vendan pay de limón ese día. Y igual mis papás, yo estaba antojada no me acuerdo, de una hamburguesa creo, y ese día en la noche vamos a comer la hamburguesa que Rafael estaba antojada. Yo, no, pero si estoy en ayuno, ¿por qué? Pero obviamente mis papás respetaron y dijeron, ya entonces vayamos a comer otra cosa que Rafael no quiera o no haya querido, pero que nos acompañe. Yo les acompañé, pero ahí te das cuenta y el que yo haya podido vencer, sí me ha hecho cambiar mucho la perspectiva, el ver esto, el saber que puedes estar fuerte y puedes luchar contra eso. Y es algo que igual destacaba mucho en la historia que estábamos viendo, el luchar por esa bendición que tiene Dios para nosotros, que para mí es algo muy poderoso, el saber que a pesar de que estemos mal, Dios nos puede levantar si nosotros nos seguimos aferrando hacia Él. Amén. Amén, Jai, gracias por ese testimonio. Y sí, amados, sí, ahí podemos ver también, el Espíritu Santo me llevaba a recordar ahora por qué Esaú habrá tenido ese grito, esa desesperación de decir, no, otra vez. Es que Esaú también era hijo de la promesa. Esaú era también hijo, tenía un destino, ¿no? Era parte de esa promesa. Como todos. Señor nos ama a todos, nos ama aún en nuestras equivocaciones, aún en las veces en que hemos caído en cosas de las cuales Él nos quería sacar una y otra vez, porque nos ha pasado. Yo pienso que a todos nos pasa y nos ha pasado. A mí me ha pasado, pero esa sensación de decir no, ¿por qué? ¿Por qué? Es una sensación de un espíritu que reclama, de un espíritu que te dice, te hace recuerdo el diseño que tienes, te hace recuerdo que el Padre te ha apartado, que el Padre te ha amado, te ha perdonado, pero es ese espíritu que reclama estando dentro, ¿no? A pesar de que a veces la carne prevalece y le damos más lugar a esta carne, pero ese espíritu que está dentro, que es el espíritu de Dios, unido a nuestro espíritu y el diseño que Dios tenía sobre nuestra vida, ¿no? Que tiene sobre nuestra vida. Entonces es tremendo ver que todos podemos sentir esto y cómo Dios te puede redimir de todo eso, ¿no? Cómo Dios te puede transformar, como le pasó a Esaú, pero aquí podemos ver esa naturaleza, ¿no? La cual nos enseña en ese tiempo de su vida, nos enseña esto. Y después está esta otra, la naturaleza, que es este otro camino. Uno era el camino ligado a la carne, pero en el otro hermano vemos un camino ligado al espíritu. Era morador de tiendas, como lo habíamos visto, a diferencia de Saúl. Jacob es presentado como alguien que habitaba entre tiendas, lo cual tiene un simbolismo de peregrino, ¿no? Y de alguien que busca lo espiritual, sabe que esta tienda que no es su hogar, ¿no? Ahí podemos ir viendo cómo era un poco el reflejo del camino ligado a lo espiritual. Él no se aferraba a un lugar, no se aferraba directamente a lo que la tierra le podía ofrecer, tampoco ni siquiera una morada, ¿no? Y tiene un deseo, como en Génesis 25-27, por ejemplo. Podemos leerlo si alguien lo tiene por ahí. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Amén. Me recuerda a lo que Camino se explicó el anterior sábado, que referían que el campo también representaba el mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso?
Cómo también ese simbolismo se ve reflejado aquí, ¿no? Jacob prefería quedarse tranquilo, habitar en el lugar, en lo espiritual, mientras que Esaú siempre buscaba ese contacto, ¿no? Con el campo. Y era su naturaleza, ¿no? Pero vemos cómo Dios después transforma también todo. Y este simbolismo entonces de peregrino que podemos ver reflejado en Jacob es alguien que no busca una seguridad en lo que el mundo le puede dar, no, sino más bien lo contrario, deposita su confianza en Dios y hay un deseo de lo espiritual, porque aunque su forma no fue correcta al principio, como lo vimos, ¿qué hacía Jacob? De una forma incorrecta, pero él anhelaba la bendición de la primogenitura. Podemos verlo desde una perspectiva de decir cómo quería lo que no era suyo, quería lo de su hermano, quería robárselo todo el tiempo. Pero si lo vemos de una perspectiva espiritual, era el anhelo que tenía Jacob por eso de espiritual y el valor que le daba a la primogenitura, que valoró lo que Esaú despreció. Y sí, Jacob no hizo bien las cosas, lo entendemos. Tenía ese diseño desde el vientre de su madre, como nos explicó Pablito y Camila el anterior sábado. Él siempre quería ser el primero, pero como ese anhelo de desear esta bendición espiritual fue muy grande y fue muy fuerte y lo hizo hacer todo para conseguirlo, ¿no? Vemos que Jacob, además de eso, fue transformado por Dios en Peniel, ¿no? Podemos leer Génesis 32. Jaelita, vos que estás en Génesis, ¿podrías leerme Génesis 32 del 24 al 30, por favor? Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Pero qué tremendo, ¿no? Dice que en Peniel Jacob lucha con Dios y recibe un nuevo nombre. Ahora ya no es Jacob, sino es Israel. Y esto marca el paso de un hombre astuto y natural a un hombre transformado espiritualmente, ¿no? Entre él y su hombre anterior. Entonces aquí vemos una figura del espíritu que dice que Jacob representa al creyente que, aunque con debilidades, busca la bendición de Dios y la herencia eterna, ¿no? Y ahí vemos otra vez la diferencia entre un creyente que busca o entre una persona que, además de que merecedor de la herencia de Jehová, porque Jehová quiere alcanzar a todos, Dios quiere alcanzar a todos con su gracia y su misericordia, y Jesús a todos con su salvación. Pero hay algunas personas que desean esto y otras que continúan en lo que es la carne y en lo que es efímero. Pero otros que sí buscamos este anhelo espiritual y vemos cómo Dios a esas personas que buscan este anhelo espiritual y este deseo de lo espiritual, del deseo de lo que no es lo terrenal, hay un cambio. Ahí Dios, cuando tú decides ser transformado por Dios y tomar este diseño para ti y lo anhelas, hay una transformación y Dios te cambia de identidad. Y acá no le cambió la esencia de lo que era Jacob, pero sí le cambió la identidad para ser Israel. Y esto marca un antes y un después en la vida de Jacob. Y como vemos aquí, que ahora Israel es un hombre nuevo y representa a ese creyente, ¿no? Que además de esta debilidad, que lucha constante, busca la bendición y la herencia eterna.
¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios honra a los que buscan su bendición. Aunque seamos imperfectos, porque lo somos, pero Él transforma el carácter, transforma nuestro ser, transforma esto, nos hace nuevos. Entonces aquí vemos cómo sucede esto con estos dos hermanos y estas dos naturalezas entre nosotros podemos verlas, ¿no? Podemos ver un contraste espiritual entre estas dos naturalezas, la naturaleza de la carne que era Esaú, que es lo inmediato, lo rápido, lo visible, lo terrenal, lo que podemos obtener aquí, y la naturaleza de Jacob, que era la naturaleza del espíritu, que era buscar lo eterno, lo invisible, lo celestial, lo que requiere de la fe, el espíritu, ¿no? Y ahora podemos ver y leer esto que está en Romanos. Sí, puedo leer lo de Romanos primero. Era Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. ¡Qué tremendo! Como vemos en otra porción de la palabra que no es la de Génesis, sino Romanos, y como Pablo recuerda que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, no por las obras humanas, sino para mostrar que la verdadera herencia viene por elección y por propósito espiritual, ¿no? Es algo muy tremendo esto cómo nos marca ahora a partir de este tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí iba a comentar justamente la línea de lo que va señalando, cómo es el proceso de ambos y cómo aquí, bueno, con esta palabra confirma aún más que al final el Señor mismo les da un propósito a ambos, ¿no? Y desde el nombre ya se lo ve, o sea, el nombre que reflejaba de Saúl era por su apariencia y él dice que crece, ¿no? Con esa apariencia así de, no sé, de hombre sango ahí, súper fornido y cazador y no sé qué. Pero Jacob no, Jacob era un tilín ahí nomás que se la pasaba en el campamento y me gustaba ver, justo estaba viendo el significado de tiendas, de ese versículo que das del 25-27 de Génesis, y tiendas significa, o sea, es el término utilizado ahí es ogel en el hebreo, y es el mismo término que se utiliza para porque cuando el Señor hace el tabernáculo de encuentro, el tabernáculo de reunión, es el mismo término, tienda de encuentro. Y claro, ahí refleja la naturaleza, ¿no? de la esencia que cada uno tenía, que uno era, como decía, del campo, de no sé, de hacer cosas así en el mundo, todo en sus fuerzas, muy fornido, muy todo, y lograba cosas también Esaú, pero el que en realidad tiene de alguna manera tal vez una enseñanza inicial de cómo habitar en lo íntimo, en la tienda, en el lugar donde seguramente podía reflejar y orar y buscar al Señor, tal vez escuchar más de la palabra, cosas así, porque en su tradición siempre estaban compartiendo y demás. Probablemente era Jacob, entonces, como decías, él anhelaba esas cosas espirituales. Pero es muy interesante ver que en la bendición que él recibe después por su padre, hay un detalle, o sea, realmente el Señor no hace las cosas al azar ahí cuando expone sus desenlaces, ¿no? Y ahí cuando su padre le toca para reconocer a quién estaba bendiciendo, dice, son las manos de Esaú, más es la voz de Jacob. Y él, digamos, identifica una persona así, con las manos, entre comillas, fornidas y de esfuerzo y de trabajo de un Esaú, pero la voz, y sabemos que la voz habla de la palabra y de todo lo que sale de ahí, de Jacob, ¿no? Del corazón sale la palabra, ¿no? Entonces, cuando es reconocido o identificado en esa esencia, también la bendición que se le profiere en ese momento y el desarrollo siguiente que tiene Jacob, él termina siendo como Esaú también en una parte,
O sea, él termina yendo a trabajar 14 años, abusado por el suegro y todo, entonces termina aprendiendo de lo que es el trabajo en el campo, el partirse el lomo, cosa que su hermano ya hacía antes. Él no había sido expuesto a ese trato con el Señor. Es muy importante y valioso ver cómo el Señor no es que desprecia el trabajo esforzado o el ir al mundo, el ser enviado en realidad a completar tareas. Ahí es bendecido, ahí es prosperado, ahí tiene toda esa abundancia material que el Señor le da y todo eso. Pero primero el proceso es, tú primero conoces, estás en la tienda, conoces al Señor, tienes la intimidad, eres persona de interiorizar y conocer a Dios y luego eres enviado, ¿no? Tal como pasa más o menos como Jacob. Y Esaú tiene, como decía Pablito en la anterior clase, nos explicaba que Esaú también tiene un trato con el Señor. Por eso Esaú, y en su bendición misma, él dice que en un momento sí iba a servir al menor, pero también su yugo iba a ser librado de su yugo. Entonces, ya para cuando tienen el reencuentro entre ellos, vemos como realmente también Esaú consigue completar el propósito por el que evidentemente desde su nombre estaba predestinado a hacerlo, porque el mismo Señor es el que dispuso eso, y eso dice en Romanos. O sea, ellos no habían hecho obras para merecer eso, para haber llegado a esa conclusión, sino que el mismo Señor armó toda esta escena, todo este capítulo, para que sea así y se manifieste su obra, ¿no? Y realmente al final, en el reencuentro, en esta parte, se ve como ambos habían tenido su trato con el Señor. Seguramente ahí Esaú empieza a tener igual su propia relación con Dios, porque cuando ya se encuentra con su hermano, lo abraza, lo trata en misericordia, en amor, y Jacob reconoce eso al punto de que le dice: he visto tu cara como la de Dios, porque lo ve con compasión, así como cuando él peleó con el ángel. Entonces realmente ahí vemos cómo es tan perfecta la obra del Señor, y que él sabe, ¿no? O sea, al final sus esquemas son diferentes. Esaú primero era todo esforzarse, todo en sus fuerzas, todo, pero luego tiene un trato y también un encuentro con el Señor que lo transforma. Y lo mismo Jacob, él más bien al revés, primero se enfoca en el Señor y luego es enviado a aprender también del trabajo duro y todo, y también es prosperado, y ambos terminan siendo, no sé, transformados y usados por el Señor conforme a su voluntad. Qué tremendo, qué lindo. Qué lindo es ver al Señor cómo se glorifica y cómo termina cumpliendo el propósito del diseño que tiene para nuestras vidas. No, Él tenía un diseño para ellos, como les decía, eran hijos de la promesa. El Señor tiene un diseño para todos. Vemos a un Esaú que sí se aferró más a lo natural, a lo carnal primero. También tuvo un trato con Dios y fue transformado. Mirá, su rostro era un rostro transformado, y Dios, la palabra dice que Él transforma nuestros rostros. Cuando nos entregamos, Él nos transforma. Yo me lo imagino como una persona llena de luz que ha recibido un trato con Dios. También siento que desde ese arrepentimiento, desde ese grito que hablábamos antes de decir, ¿por qué no? Ahí yo creo que también Dios obró, porque fue un inicio para su transformación. Porque Esaú no creo que haya vuelto a ser el mismo después de haber experimentado ese dolor. Y a veces nos sucede que tenemos que experimentar ese dolor de decir, no, otra vez. ¿Y cuántas veces por las malas? ¿Cuántas veces por lo mismo? O muchas veces caemos en lo mismo y decimos, no. Pero en ese momento Dios hace un cambio en nuestra vida. Y hay un momento de decir, ya basta. Aquí agarro el diseño de Dios, lo tomo y ahí somos transformados y nuestro rostro puede brillar. Tanto así de ser seres compasivos como lo fue Esaú, porque él tenía la opción de decir, le hago guerra y lo mato, acá me vengo, me voy a vengar, es mi oportunidad. Pero fue y le dio un abrazo. Entonces ahí vemos cómo fue el trato con este Esaú. Pero también vemos la figura de cómo fue Jacob y después Israel, que él sí deseaba tanto lo espiritual y él tomó la opción y violentamente, pero la tomó y lo hizo,
y deseó tanto esta primogenitura hasta que la obtuvo, pero Dios le enseñó, le dio su lección, porque no podías engañar y no sufrir las consecuencias, ¿no? Ahí vemos como una parte espiritual, un ser espiritual que desea lo espiritual aún, también tiene que cosechar lo que ha sembrado. Y es una ley de la vida, ¿no? Por más que deseemos a veces lo espiritual y sí estemos en el diseño, pero también si hacemos cosas tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos que pagar aquí las consecuencias y ahí aprende. Pero como esta persona tiene el privilegio de por haber elegido lo espiritual, primeramente, tiene el privilegio de haber sido cara a cara con Dios, de haber peleado cara a cara con Dios hasta obtener la bendición y haber vivido este campamento de ángeles allá en ese monte, en Peniel, ¿no? Entonces vemos también eso, cómo es la recompensa del Señor. Y viéndolo de un punto más profético, ¿cómo creen que esto habitar en tiendas, piensan ustedes que tiene que ver también con el Sukkot, con el habitar en tiendas, con esta fiesta profética que se expresaba en la palabra, este Sukkot, porque Sukkot es tiendas, y lo veo también como Jacob puede tener una relación profética de desear este simbolismo que tiene Sukkot. Yo estaba pensando mucho en, aparte de las tiendas, el hecho de habitar en la morada, como si Jacob estuviera habitando en la morada con Dios, simplemente enfocado en eso, como que después ve la disciplina que pone, y algo que me llamaba la atención igual, justo en Hebreos igual, es que Dios dice que no tomes a la ligera esta disciplina y que tampoco te desanimes si te reprende, si te reprende porque lo está haciendo porque te ama. Entonces es una mezcla de todo globalizado, pero lo que referente a lo que tú preguntabas, también pienso que es la morada donde se estaba acogiendo espiritualmente tanto con Dios, ese lugar interno donde podemos compartir con Él. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Jae, no sé si puedes leer esa porción que decías de Hebreo, por favor. Claro, dice, en la lucha que ustedes liberan contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Amén. Este tema del simbolismo del Sukkot, ¿no? Este Sukkot simboliza obviamente la presencia y la provisión de Dios durante 40 años en el pueblo de Israel, ¿no? En el desierto, y su dependencia, como decía Jael, de él, mientras vivían en estas moradas temporales, ¿no? Y entonces se refleja esta fiesta de los tabernáculos, que simboliza también la transitoriedad de la vida física a la anticipación de lo que era la vida con Jesús, ¿no? Y la promesa de Dios, que era habitar entre su pueblo, habitar en nosotros, ¿no? A ver, Mafecita, vos que has estudiado un poco más lo de las fiestas judías, ¿qué podrías aplicar esto con la esencia de este Jacob? Sí, o sea, bueno, el término no es el mismo, pero la comprensión por decir, del esquema habitacional, podríamos decir, es parecido. Ambos significan una tiendita, como tienda de campaña, ¿no? Lo que para nosotros sería campamento. No eran carpas, por así decirlo, no eran casas sólidas, construidas así de edificación pesada, fija, que permanecía por mucho tiempo, sino por
condición de peregrinos, así de gente que migraba constantemente. Estas eran las formas de sus habitaciones, entonces tienen un parecido en su estructura, pero sé que son dos términos diferentes. Creo que estas sukkot son incluso, podríamos decir, más ligeras, porque a lo que yo había visto alguna vez, las paredes estaban recubiertas también, pero eran como que con unas... con un techo así de palmas, o sea, de pajas, de cosas que cubrían, pero no pues tan elaboradas, porque no eran realmente permanentes, eran cabañitas de permanencia más corta. Y lo que sí me gusta, como dices, es que habla un poco de la permanencia que tenemos en general, entendiendo que es transitorio nuestra habitación en este cuerpo, en esta tierra, y que la habitación eterna, la habitación celestial, tenía algo que ver, o sea, estaba relacionada con algo más allá todavía que el Señor designa. Entonces ellos entienden bien ese proceso del Señor, que el Señor no les había dado todavía el lugar permanente para el que estén. Y lo bonito es, como dices, que antes de fijarse en eso, ellos estaban en paz y continuaban en ese proceso, en estas tiendas, y que su principal gozo y caminar en eso era teniendo el lugar del encuentro con el Señor. Y en la fiesta de Sukkot, si mal no recuerdo, celebraban también, por decir, con cosechas de frutas, de cosas más dulces, porque era en un tiempo, en una estación donde eso es lo que se producía. Y realmente uno ve que incluso tu celebración y todos los bienes, todas las cosas que adquieres en ese tiempo de paz, en esa celebración, todo está sí relacionado para que tu celebración sea determinada por el Señor, ¿no? O sea, tus alimentos, todo lo que tienes así de esa bendición que sale del Señor, y está determinada para que tú celebres entendiendo qué es lo que el Señor te está dando. Y me parece muy bonito, porque eso es lo que pasa también como Jacob, como dices. Él habitaba en las tiendas, él tenía el encuentro y eso, y luego también tiene toda esa prosperidad, ese levantarse como una nación fuerte, un reino fuerte, próspero en cantidad de bienes, ¿no? Animales y no sé, pues cosas materiales, y también una cantidad de gente que tenía, ¿no? Que ya de ahí vemos cómo nacen los hijos, y ahí se forman naciones, las tribus, todo lo que estamos viendo. Amén, amén. Qué lindo este tema de ese lado un poco como profético también que tenía el mismo Jacob en su anhelo, ¿no? En su esencia, ¿no? El de llegar al cumplimiento, de decir, habito en tiendas, y lo vemos en un lado profético, en cómo también él anhelaba ese encuentro, esta celebración, ¿no? De Sukkot, de simbolismo de habitar en la presencia, ¿no? También, como decía Jai. Entonces, es algo hermoso, hermanas, ver estas dos figuras de la naturaleza de nuestro ser, de nuestra vida, pero existen dos caminos, ¿no? Existe o el camino porque salvos somos salvos, ¿no? Una vez que recibimos a Cristo, tenemos la salvación, pero está ese camino de esa Esaú, que está continuamente rechazando lo espiritual y volviendo a lo terrenal y aferrándose a eso para después tener un cambio total. O está ese camino de ese Jacob que busca por sobre todo lo natural, busca lo espiritual, y cómo tiene esta multitud de beneficios, ¿no?
no solamente se queda con la salvación y el perdón y la prosperidad y la alegría de ser transformados por Cristo, sino va más allá. Va a una búsqueda de hasta pelear con ese ángel, de tener ese privilegio de haber visto a Dios, ¿no?, en ese ángel, y haber visto ese sueño de pacto que antes hubo con sus antepasados, y le dice: esta tierra te daré por heredad, ¿no? El Dios de tu padre y hasta de su abuelo, ¿no? Y ver cómo en este Jacob, que siempre buscó habitar en la presencia de Dios, se desarrolla toda una serie de situaciones y de una heredad completa, y de ahí mismo sale el linaje hasta de Jesucristo, ¿verdad? En las 12 tribus. Entonces, como él realmente se cumple esta palabra del Señor, y él ve cumplir esto en sus hijos, ¿no? En sus generaciones. Entonces, aquí vamos a leer para ir cerrando este tema. En Gálatas 5:17, lo voy a leer, dice lo siguiente. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahí vemos esa lucha constante de la carne y del espíritu. Y ahí está a nuestra elección, porque el Señor es el que nos da a elegir, nos da ese libre albedrío, nos da a tener cuál va a ser nuestro destino, ¿no? Esaú es símbolo del hombre que se apega a la tierra y desprecia lo eterno, mientras que Jacob simboliza el que en todas sus luchas busca lo espiritual y finalmente es transformado por Dios. Entonces ahí está la elección de ser como Esaú en ese tiempo o ser como Jacob, y que sigue vigente espiritual, sigue vigente por encima de lo terrenal, de lo que se va en un momento. No se trata de ser perfectos ni de la perfección, sino de valorar lo que más importa, no lo terrenal o lo eterno. Ahí estamos en esas dos elecciones. Dios está buscando Jacob, ¿para qué? Para ser hombres y mujeres que desean su bendición, aunque cuesten lágrimas, aunque cuesten luchas, no, aunque cueste mucho ese sacrificio. Y algo también lindo que le pasó a este Jacob es que tuvo un cambio de nombre, fue transformado totalmente, fue transformado de identidad, fue Israel, el padre de naciones, ¿no? Entonces es una promesa que el Señor le da y la cumple, ¿no? Y no sé si alguna de ustedes, amadas, puede leer Colosenses 3:2, por favor, para cerrar esto. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Que ese Colosenses 3:2 sea un rema en nuestra vida en este tiempo, ¿no? Y un cierre perfecto para esta historia de estos dos hermanos que nos enseñan un montón y los cuales podemos ver reflejados en nuestra vida constantemente. Y tenemos esa elección constante de una o la otra. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Y qué es lo que Dios promete y lo que Dios cumple en un corazón rendido, un corazón deseoso de habitar en su presencia? La palabra me hacía recuerdo, y como decía, la palabra dice que la maldad de los padres visitará a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen, pero para los que le aman, la bendición será hasta 1000 generaciones. Entonces eso es tremendo. Yo creo que todos los seres humanos en nuestra vida deseamos lo eterno, deseamos lo espiritual, deseamos más allá. Y no es la palabra, el Señor promete esto no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones por 1000. Y cómo nos da la oportunidad de poder quebrar esta herencia de aborrecer a Dios, si la ha habido a nuestro pasado, ya sea dándose vuelta en contra de Dios, lo que sea, alguna naturaleza tal vez profana. Dios nos da la oportunidad de cortar con esto y comenzar de nuevo. Siempre está esa opción.
Así que, amadas hermanas, esa es una reflexión que nos podemos llevar y con la que podemos compartir también, de decir que no estamos solos, de que podemos ver en la palabra muchos ejemplos de esto. Y no solamente en la palabra, podemos verlo también en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo, cómo uno va luchando contra estas dos naturalezas y cómo podemos ver la transformación de Dios en nuestras vidas. Y podemos meditar en cómo el Señor nos ha llevado de una cosa a la otra y podemos tener un montón de testimonios. Yo sé que los tenemos, de cómo el Señor nos ha premiado por elegirlo a Él, elegir lo invisible, lo sobrenatural, lo espiritual antes que nuestra carne. Y también podemos comentar muchas cosas de cómo el Señor nos ha tratado en nuestra lucha constante con la carne, ¿no? Entonces es algo que a todos nos pasa y es algo que lo vivimos constantemente, pero nuestra esperanza está en esta, ¿no? De que busquemos primeramente y deseemos y anhelemos primeramente todo lo que es de arriba antes de lo que es de la tierra. Amén. Y ahí vamos a ir cerrando y bueno, nos debemos esto de reflexionar todo lo que hemos vivido ahora y tener la elección de esta semana, poder compartir esto tal vez con otras personas y también aplicarlo en nuestra vida, porque siempre está ahí la elección, ¿no? De buscar lo sobrenatural.